Bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, jóvenes, haremos el curso de física, ¿ya? Vamos a tomar y vamos a aprender hoy lo que es el tema de trabajo. Es una magnitud física escalar efectuada por una fuerza cuando actúa sobre un cuerpo en la dirección de su movimiento. O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Esta es la regla, vamos a suponer que la regla sea una superficie, ¿no? Una superficie lineal. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la mota y le aplico una fuerza, vamos a suponer que el plumón sea pues el ejemplo de una fuerza, entonces yo lo que voy a hacer es trasladarlo, ¿correcto? Lo estoy trasladando porque le estoy aplicando una fuerza desde una posición inicial hasta una posición final. Inicialmente estaba acá, ¿cierto? Inicialmente estaba aquí. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, entonces se está trasladando. Hay una cantidad de energía, ¿no? Producto de la fuerza, y se traslada desde una posición inicial a una posición final. Entonces, justamente el movimiento que realiza producto de esa fuerza es lo que denominamos, ¿qué cosa? Trabajo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces, miren ustedes. Aquí gráficamente tenemos el bloquecito. Se está moviendo por acción de esta fuerza con una cierta velocidad. Entonces, desde una posición inicial A va a desplazarse hasta el punto B. Lógicamente que desde A hasta B me va a generar una cierta distancia, ¿no? Entonces, matemáticamente, el trabajo realizado por la fuerza F desde el punto A hasta el punto B será la fuerza que se aplica a este cuerpecito que está acá, multiplicado por la distancia que se ha desplazado. Sabemos muy bien que F es fuerza, expresada en Newton, D es distancia, expresado en metros, y el trabajo, W es trabajo, expresado en joules, ¿verdad? Sabemos muy bien que el trabajo es fuerza por distancia, entonces Newton por metro me da ¿qué cosa? Un joules. ¿Ya, muchachos? Vamos a hacer algunas cositas más para que ustedes puedan entender. Vamos a copiar. Bien, alumnos, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Dice acá determinar el trabajo de la fuerza F. Esta es una fuerza F que está jalando este bloquecito, ¿verdad? Me dice sobre un bloque para un desplazamiento de 10 metros. O sea, lo va a trasladar producto de esta fuerza que empuja el bloque, va a hacer que se traslade desde una posición inicial hasta una posición final a una distancia de 10 metros. Muy bien, sabemos muy bien, jóvenes, solución por acá. Miren, presten atención, por favor. Solución, ahí está. ¿Correcto? Muy bien, sabemos muy bien que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, si es fuerza por distancia, el trabajo va a ser la fuerza que empuja a este bloque que está acá, ¿no? Lo está jalando. ¿Cuánto es la fuerza? 50 newton. Ahí está. Multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia lo está desplazando? 10 metros. Ahí está, ¿no? Entonces, por acá, el trabajo, jóvenes, va a ser igual 50 por 10. ¿Cuánto es? 500. ¿500 qué? Joules. Entonces, el trabajo que va a realizar esa fuerza para empujar este bloque desde una posición inicial hasta una posición final, trasladándolo 10 metros, va a ser ¿de cuánto? 500 joules. Siguiente ejemplo. Si tú te das cuenta, esta fuerza era paralela y era paralela al plano del piso, ¿verdad? Pero en este caso, jóvenes, tenemos una fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada no me va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque está inclinada, pues. No me genera el desplazamiento paralelo, que sea paralelo al plano horizontal. Entonces, cuando tenemos una fuerza que está inclinada, que actúa sobre un bloque y quiero generar trabajo, entonces esta fuerza que está acá va a ser reemplazada por sus dos componentes. Una componente en el eje ¿quién? X, y el otro en el eje ¿quién? Y. Ahí está. Entonces, esta fuerza está, por condición del problema, formando un ángulo de 37 con la horizontal. Entonces, este va a ser 100 multiplicado por el coseno de 37. Y esta fuerza que está acá va a ser 100 multiplicado por el seno de 37. Esto es coseno y esto es seno. Muy bien. Yo te pregunto, entonces, una vez que ha sido reemplazada esta fuerza se anula. Las únicas fuerzas que van a reemplazar a esta fuerza de 100 newton va a ser la fuerza 100 coseno de 37 y la fuerza 100 seno de 37. Yo te pregunto, joven estudiante, ¿cuál de estas dos fuerzas me va
generar trabajo. La que es 100 coseno de 37 o 100 seno de 37. Esta fuerza que está acá es perpendicular con el plano. Entonces tampoco me realiza trabajo. ¿Cierto? Entonces la única fuerza que va a generar desplazamiento horizontal va a ser 100 coseno de 37. ¿Correcto? Entonces tú dices solución por acá. Solución. ¿Qué tenemos, muchachos? Presta atención, por favor. Sabemos muy bien que el trabajo es igual a la fuerza, pero en este caso, ¿cuál es la fuerza que me va a generar desplazamiento? 100, ¿qué cosa? Coseno de 37, ¿no? Y todo eso va a ser multiplicado por la distancia, pero la distancia es 8 metros, según condición del problema. Jóvenes, coseno de 37, ¿cuánto es coseno de 37? Tenemos 100 multiplicado por el coseno de 37, pero coseno de 37 es 4 quintos, ¿tú lo sabes, sí o no? Multiplicado por 8. ¿Podemos simplificar? Sí podemos simplificar, ¿no? Esto que está acá es 4 quintos, ¿ya? 4 quintos, ahí está. Muy bien. ¿Podemos simplificar? Sí podemos. Lo voy a hacer aquí, ¿ya? Para que se vea, pues. Ahí está. Entonces vamos a trasladarnos un poquito acá. ¿Y qué tenemos? El trabajo, ¿no? Que se va a someter producto de esta fuerza, este bloque, para que se traslade 8 metros, va a ser calculado de la siguiente manera. 100 multiplicado por el coseno de 37. Pero coseno de 37, ¿cuánto vale, muchachos? Sería 4 quintos. Muy bien. ¿No? 4 quintos multiplicado por 8. Ahí está. ¿No? Acuérdate muy bien que el coseno de 37 es trigonometría. Triangulito de 37, jóvenes, ¿ya? Este es 53, este es 4, esto es 3 y esto es 5. Cuando a mí me dicen coseno de 37, acá está 37. ¿Y qué es coseno? Cateto adyacente, que es 4, sobre hipotenusa. Por eso he colocado 4 quintos. ¿Está bien? Muy bien. Una vez que he hecho eso, vamos a simplificar. A ver, quinta 1, quinta 20. Entonces el trabajo va a ser 20 por 4 por 8, ¿no? Y eso me sale ¿cuánto? 20 por 4 por 8. Muy bien. Vamos a multiplicar eso. 8 por 4 es 32, ¿verdad? Por 2, 64. Y le agregas un cerito. Entonces, joules. ¿Cuál sería la cantidad de trabajo que se requiere para trasladar este bloque con una fuerza inclinada de 100 newtons, ¿no? Formando un ángulo de 37 grados con la horizontal? 640 joules. Muy bien, a copiar. Bien, alumnos, otro ejemplito muy particular, pero en este caso el movimiento va a ser vertical. Presta atención, ¿eh? Dice así, mira. Un bloque de 5 kilogramos asciende verticalmente con una aceleración constante, de 4 metros por segundo, bajo la acción de una fuerza F. Este es el bloquecito, ¿correcto? Entonces, este bloque está ascendiendo en forma vertical por acción de esta fuerza, ¿no? Dice, determine la cantidad de trabajo desarrollado por esta fuerza en un tramo de 10 metros. Debo suponer que partió desde una posición inicial y la idea fundamental es que calculemos el trabajo que desarrolla esta fuerza F, ¿ya? Esta fuerza F, ¿no? Desde una posición inicial hasta una posición final, desplazando a este bloque 10 metros. Lógicamente, jóvenes, que miren, acá es diferente. ¿Saben por qué? Porque la posición ya no es, o sea, el movimiento ya no es horizontal, ahora es vertical. Entonces, mira lo que va a suceder. Sabemos muy bien, vamos a poner solución por acá. Solución. Interesante este problema, ¿eh? Miren, ahí está. Entonces dice lo siguiente, sabemos muy bien que el trabajo que realiza esta fuerza va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. El trabajo que realiza la fuerza F va a estar dado de la siguiente manera. ¿Conozco la fuerza F? ¿Me dicen cuánto vale la fuerza F? No. Entonces será la fuerza multiplicado por la distancia, pero dice que esta fuerza va a desplazar a ese bloquecito, ¿cuánto? Un tramo de 10 metros, dice. Entonces sí conocemos la distancia. Muy bien. Jóvenes, ¿cómo calcularíamos nosotros la fuerza? Nos falta calcular la fuerza. Muy bien. Sabemos perfectamente, vamos por aquí, ahí está. Por la segunda ley de Newton, ¿qué dice la segunda ley de Newton, jóvenes? ¿Qué dice?
la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿no? El movimiento es hacia arriba. Entonces decimos fuerzas que apuntan hacia arriba menos la fuerza que se opone. Acuérdate muy bien que la fuerza que se opone siempre va a ser el peso, porque el movimiento es vertical. Sabemos muy bien que el peso lo podemos trabajar de esta manera. ¿A qué es igual el peso, jóvenes? El peso, la masa, nos dan la masa, vale 5, muy bien. Multiplicado por quién, por la gravedad, pero la gravedad es dato. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 10. ¿Y eso cuánto me sale el peso? 50. ¿50 qué? Newton. Ahí está. Entonces ya conocemos el peso, ¿sí o no? Entonces decimos lo siguiente, por la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Como el movimiento es vertical hacia arriba, entonces en la dirección del cuerpo es hacia arriba. Entonces decimos fuerza a favor del movimiento menos fuerza que se opone. ¿Cuál es la fuerza que se opone? El peso. 50. Es igual a la masa. Este bloquecito tiene 5 kilogramos multiplicado por la aceleración. Profesor, pero a mí me están dando la aceleración. 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá sería por 4. Muy bien. Entonces decimos F menos 50 va a ser igual a 20, porque 5 por 4 es 20. Ese menos 20 que está acá, perdón, este menos 50 pasa a sumar. Entonces ya hemos calculado la fuerza F. Acá sería más 50. Profesor, entonces la fuerza F, ¿cuánto vale? 70 newton. Muy bien. A esta expresión que está acá, me pedían el trabajo. ¿Sabemos? ¿Qué sabemos, ¿Qué sabemos? Que el trabajo es igual a la fuerza F multiplicado por la distancia, que es 10. Lo va a trasladar 10, ¿verdad? Pero como ya habíamos calculado la fuerza F, reemplazamos. Entonces el trabajo sería 70 multiplicado por 10. ¿Y eso cuánto vale? 700. ¿700 qué? Joules. Ahí está. Entonces eso vendría a ser mi respuesta. Mire, el movimiento es vertical. ¿Y aquí trabajamos con quién? Trabajamos justamente con el peso. Peso que se opone al movimiento. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Muy bien. Vamos a copiar, muchachos. Acá es Joule, ¿ya? Voy a ponerlo un poquito más chiquito. Entonces vamos a poner para que se vea, pues. Acá sería 700 joules. Ahí está. ¿Ya, muchachos? A copiar. Vamos. A copiar. Y esto es la respuesta, por si acaso, ¿ya? 700 joules. Copiar. Bien, muchachos. Ahora vamos a hacer lo que es trabajo neto. Dice así, es la suma de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas de un sistema que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, yo tengo este cuerpecito que está acá, ¿verdad? Está sometido a varias fuerzas. Tenemos la fuerza F1, F3 y F2. El cuerpo está moviéndose a la derecha según condición del ejercicio o del ejemplo. Muy bien, para yo determinar el trabajo neto, ¿qué cosa me dice? Es la suma de todos los trabajos. Ya, entonces será trabajo, ¿no?, de la fuerza de 1 más trabajo de la fuerza 2 más trabajo de la fuerza 3. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, ¿correcto? Yo te pregunto, joven estudiante, eso vendría a ser el concepto de trabajo. Ahí está. Mira, 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 ahí está. Entonces, yo te pregunto, jóvenes, hay que tener en cuenta el ¿qué tipo de trabajo realiza cada una de las fuerzas? Hay trabajos que son negativos, ¿no? Entonces, si es la suma de todos los trabajos, entonces mira lo que va a pasar. En el ejemplito que está ahí, para hallar el trabajo neto, va a ser igual. A ver, la fuerza, el trabajo. Tú sabes muy bien que esta fuerza apunta a favor del movimiento. Entonces este trabajo va a ser positivo. La fuerza o el trabajo que realiza la fuerza 1 es positivo. Esta fuerza F2 se está oponiendo al movimiento. Y si se opone al movimiento, entonces va a realizar trabajo negativo. La fuerza, el trabajo que realiza la fuerza F2, ¿cómo va a ser? Negativo, ¿no? Y finalmente, jóvenes, esta fuerza es perpendicular, 90 grados. ¿Ya? Si es 90 grados, ¿realiza trabajo? No realiza trabajo. Toda fuerza, incluido el peso, ¿no? Con cualquier fuerza, en este caso la normal. Pero esta fuerza F3 es 90 grados, es perpendicular al plano, entonces la fuerza F3
no realiza trabajo. La fuerza F3, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, el trabajo neto, según la característica de este ejemplo, va a ser igual. Trabajo de la fuerza F1 menos trabajo de la fuerza F2. Y eso vendría a ser el esquema o la respuesta para un trabajo neto donde hay un conjunto de fuerzas. En otras palabras, jóvenes, si tú quieres realizar trabajo neto, tienes que sumar la suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres fuerzas, pues. Fuerza F1, fuerza F2 y fuerza F3. Esta fuerza F1 está a favor del movimiento, por lo tanto, realiza trabajo positivo. La fuerza F2 está en contra, ¿no? Por ejemplo, puede ser la fuerza de fricción, que se opone al movimiento. La fuerza de fricción siempre realiza trabajo negativo. Como esto se opone al movimiento, entonces va a ser negativo. Y la fuerza F3 no realiza trabajo, porque forma 90 grados con la horizontal. ¿Ya, muchachos? Vamos a hacer un ejemplo. A copiar. Bien, alumnitos, vamos a hacer lo siguiente. Siguiente ejemplo, un ejemplo de trabajo neto, ¿correcto? Dice, determina el trabajo neto de todas las fuerzas mostradas sobre el bloque para un desplazamiento de 5 metros hacia la derecha. Significa que este bloquecito se está moviendo a la derecha. Muy bien, sabes muy bien que acá hay dos fuerzas, ¿verdad? Una fuerza F1 vale 100 newton y la otra fuerza F2, ¿cuánto vale? 40 newton. Muy bien, ¿qué más a ver? ¿Qué más dice? Bien, muchachos, dice, determine el trabajo neto de las fuerzas mostradas. Usted sabe muy bien que acá hay dos fuerzas, pues, ¿no? Entonces, el trabajo neto, ¿a qué va a ser igual? A ver, vamos. Trabajo neto sería la suma de ¿quién? De todos los trabajos, ¿no? Trabajo de la fuerza F1 más trabajo de la fuerza F2. Muy bien. Entonces, el trabajo neto va a ser igual. Sabemos muy bien que este cuerpo se está desplazando 5 metros a la derecha, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este trabajo de la fuerza F1 se va a favor del movimiento. Como esta fuerza está a favor del movimiento hacia la derecha, va a realizar un trabajo positivo. Entonces va a ser positivo. Va a ser la fuerza F1, va a ser ese F1 multiplicado por la distancia. Mientras que este trabajo F2 realiza trabajo negativo. Ah, profesor, entonces acá va a ser menos F2 multiplicado por la misma distancia. Entonces el trabajo neto va a ser de la siguiente manera. A ver, positivo. F1, ¿cuánto vale acá? 100. Vas a colocar 100. Multiplicado por la distancia. Acá es 5, ¿verdad? Menos F2, jóvenes. F2, la fuerza F2, ¿cuánto vale? 40. Multiplicado por la misma distancia. ¿Que es cuánto? 5. Ahí está. Entonces el trabajo neto va a ser igual. ¿Cuánto me sale acá, muchacho? 500. Muy bien. Menos 40 por 5, 200. Si tú restas estos dos, el trabajo neto me va a dar ¿cuánto? 300. Pero como es trabajo, debe estar ¿en qué? Unidades en joules. Entonces, de esa manera, jóvenes, se realiza trabajo neto. Acuérdate muy bien que si la fuerza va a favor del movimiento, realiza trabajo positivo. Pero si va en contra del movimiento, entonces va a realizar trabajo negativo. Eso sería todo, muchachos. En la siguiente clase hacemos más problemas, ¿ah?